Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video les voy a compartir la imagen para que puedan descargar y practicar. Comencemos. Venimos a vista lateral, croquis. En esta vista vamos a trazar dos rectángulos de X distancia. Posterior le damos las medidas correctas. El del lado izquierdo tenemos una distancia de 75 y 16 y el del lado derecho de 90 y 27. Ya, además tenemos dos circunferencias. Trazamos la una, damos la medida correcta que es de diámetro de 50 y posicionamos. Esta distancia con respecto a la base es de 36 de alto. ¿Ya? Interno tenemos una circunferencia de diámetro de 25. Damos la medida correcta y aceptamos. Además vamos a trazar dos líneas verticales para que cierre nuestra circunferencia a cada extremo. ¿Ya? Eliminamos todos los excedentes. Ya. Y ahora si venimos a operaciones, extruir. Seleccionamos nuestro elemento de la base en primer lugar. Venimos a plano medio y damos la medida correcta, que es de 56, y aceptamos. Hacemos visible nuestro croquis y nuevamente extruir y seleccionamos la circunferencia. Venimos a contornos y seleccionamos nuestra circunferencia interna para que se haga el recorte. Plano medio y de 66 de ancho. Y aceptamos. Ya. Ahora vamos por la parte superior. Tenemos que crear un nuevo plano. Venimos a geometría de referencia, plano. Vamos a crear un nuevo plano con respecto a esta vista, que es de 12 más 5, 17. Invertimos y aceptamos. Control, seleccionamos nuestro croquis, veamos. Seleccionamos nuestro plano y croquis. Control 7 para posicionarnos en nuestro plano. Seleccionamos nuestro seleccionamos nuestro plano, croquis. Control 8 y vamos a trazar el rectángulo y la ranura. Entonces para ello voy a trazar una línea vertical de referencia y sobre esta voy a trazar un rectángulo. Ya. Damos las medidas correctas, que de alto es de 75, 60 más 15, 75. Ya. Y además de ancho es de 30. Y aceptamos. Ya. Ahora sí procedemos a realizar una circunferencia de diámetro de 50 para que cierren nuestros elementos. Ya, recortamos y nos queda la parte superior. Ahora venimos a ranura, y esta ranura vamos a escoger de arco, centros, extremos. Nos posicionamos en el centro a 90 grados. Ya, seleccionamos 90 grados y un diámetro de 30. Colocamos radio 15 y ahora sí procedemos a realizar nuestras circunferencias internas. Para ello tenemos 4 circunferencias de diámetro de 12. Colocamos 12 y aceptamos. Y ahora sí vamos a proceder a realizar nuestras 4 circunferencias que necesitamos. Para ello vamos a utilizar la matriz circular
y vamos a posicionarnos en el centro de nuestra circunferencia. Para ello vamos a posicionarnos en el plano de las Y a una distancia de 36 y aceptamos. Ahí ya se posiciona en nuestro centro donde necesitamos realizar la circunferencia. Elimino nuestra ranura y voy a seleccionar la circunferencia. A esta circunferencia necesitamos que sean 4, pero con una separación de 90 grados nada más. Ya aceptamos. Ya. Ahora sí, el siguiente paso es de extruir. Venimos a operaciones de extruir. Vamos a seleccionar la primera extrusión que tenemos un ancho de 12 y aceptamos. Hacemos visible nuestro croquis. Ahora vamos a extruir nuestra ranura. Seleccionamos nuestra ranura, venimos a contornos, eliminamos y seleccionamos las operaciones que necesitamos. Esta extrusión es de 17 y aceptamos. Y ahora sí vamos a proceder a apagar todos los croquis que hemos prendido. Y el plano. Control 7. Ahora nos hace falta las dos circunferencias de los extremos. Entonces para ello venimos a croquis y seleccionamos la cara donde vamos a hacer la circunferencia. Esta circunferencia la hacemos a X distancia y le damos las medidas correctas. Tenemos que de alto es de 25 y de ancho de 25. Ya. Y de diámetro es de 16. Entonces con cota 16 y aceptamos. Y ahora sí, operaciones, extruir corte. Y esto vamos a colocar por todo y aceptamos. Ahora al lado derecho lo mismo, croquis y vamos a trazar una circunferencia. Ahí está una vista mejor y 25. Damos 25 y de diámetro es de 16 y extruimos. Venimos a operaciones, extruir corte y colocamos por todo y aceptamos. Ya. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.